Quizás usted se encuentra hoy anegado por un cúmulo de información que viene de diferentes direcciones y fuentes, imágenes, mensajes de unos, de otros, y hay palabras que se leen y pasan, así como pasamos fácilmente esos mensajes que salen en su celular y vamos bajando así el dedo por la pantalla y van pasando mensajes uno tras otro. Quizás a muchos de esos mensajes, o en su mayoría, usted no le presta atención. Solo un instante mientras repara en ellos y al segundo viene el otro mensaje y ya el pasado se esfumó. Apocalipsis capítulo 10, especialmente la porción que acabamos de leer, nos habla acerca de un mensaje diferente. Un mensaje que usted recibe, pero no puede dejar pasar desapercibido. Es un mensaje que no basta mirarlo por un instante, ni siquiera basta con admirarlo por un rato, porque ese mensaje viene de una fuente que debe tomarse con mucha seriedad. Y cada vez que ese mensaje es tomado por nosotros, es tomado por usted, es un mensaje que debe saborearse, que debe degustarse, que debe encarnarse y que debe transmitirse. Ninguna época es propicia para que usted se conforme solamente con escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Ninguna época es propicia para su alma, para que deje pasar el mensaje de Dios como si fuera cualquier otro mensaje que el mundo le presenta constantemente. El mensaje de la palabra, usted necesita abrazarlo, saborearlo y proclamarlo. Y Apocalipsis capítulo 10 nos desafía acerca de este asunto, porque nos dice la clase de libro que es la Biblia y su mensaje. Y déjeme insistir, no es algo que se mire de lejos, no, es algo que se toma con obediencia, no importando que su sabor sea dulce y a la vez amargo para su alma. Usted, amigo, y también hermano, usted está llamado a atesorar con valentía ese mensaje que está en la palabra de Dios. Al final de este capítulo 10 de Apocalipsis, se nos remarca entonces
que la voz de Dios no es para distraer nuestra conciencia, ni nuestra mente, ni nuestros sentidos. No, la voz de Dios es para recibirla y que invada por completo su ser. Hoy el Señor nos llama a 3 respuestas que Él espera de nosotros frente al mensaje de su palabra. Él quiere llamarnos a tomar su libro. En segundo lugar, nos llama a comer su libro. Y en tercer lugar, nos llama a hablar de su libro. Por eso he llamado la meditación de esta mañana el mensaje agridulce que debemos tomar y entregar. El mensaje agridulce que debemos tomar y entregar. Y vamos a verlo bajo 3 enunciados. Primero, tomemos el libro que viene de Dios. Segundo, gustemos el libro que viene de Dios. Y tercero, anunciemos el libro que viene de Dios. Tomemos, gustemos y ¿qué? Anunciemos. Vamos al primer punto. Tomemos el libro que viene de Dios. ¿Recuerda usted lo que meditábamos en la pasada ocasión sobre este capítulo 10 de Apocalipsis? Tengamos nuevamente en cuenta que antes de dar paso al toque de la última trompeta, la 7ª trompeta, Dios en este capítulo le está entregando a Juan una visión para avivar la perseverancia de la iglesia en medio de su peregrinar por este mundo caído, para que la iglesia se mantenga fiel en la palabra y en el testimonio de Jesucristo. Por eso, Juan ve al poderoso ángel del Señor con un librito en su mano, mientras esa visión remarca el señorío de Cristo sobre todo el mundo. ¿Lo recuerda? Versículo 2 del capítulo 10 dice: tenía en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Seguidamente vimos que recibe mensajes prácticamente indecibles. Juan recibe de parte del Señor mensajes que quedan sellados. Se le ordena que queden ocultos, desconocidos, acerca seguramente del fin de los tiempos y de detalles de lo que sucederá cuando llegue el gran día de la revelación del misterio divino, que no es otra cosa que la consumación de todas las cosas y el establecimiento del reino de Cristo por la eternidad. Pero antes de cerrar esta visión, nos vuelve a llamar la atención en algo. Otra vez se nos señala hacia el librito que está en la mano del ángel de Dios. Mire el versículo 8. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo:
ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Si nota que vuelve otra vez a llamarnos la atención, a dar un vistazo, una mirada más cuidadosa a ese librito. ¿Por qué? Bueno, porque el libro contiene algo importante. Es el librito de la revelación divina para el final de los tiempos. Ese es el contexto de nuestro capítulo y también del Apocalipsis en el capítulo 4 y 5, ¿recuerda? Porque el Señor es el que recibe el libro, pues Cristo es el único que se halla en todo el universo que es digno de destapar el libro. Y el libro está destapado. Es una revelación que está abierta, no cerrada, ni oculta. Y si no está cerrada ni está oculta, es porque es para comunicarla a todo el mundo, para que sea leída, para que sea conocida, para que sea proclamada. Por eso aquí, hermano y amigo, le llamo la atención a un primer aspecto. El mensaje que Dios nos ha abierto. Preste por favor atención a lo que Dios le está diciendo esta mañana a su alma. La inconmensurable gracia divina no ha querido ocultarle a usted ni al mundo un mensaje. Ese mensaje el Señor ha querido abrirlo para su pueblo, la iglesia, para toda la era de la iglesia que incluye también nuestra época, hoy. Y es una palabra que siempre ha requerido con urgencia la humanidad, y Dios en su infinita bondad la ha dado a conocer en su libro. Y ese libro no es otra cosa que el anuncio de salvación y de juicio para el que no reciba la buena nueva de la salvación. Ese es el mensaje del librito. Ese es el mensaje que usted ahora mismo tiene entre sus manos en este momento. Si lo ve, lo tiene ahí. Lo puede palpar, lo puede ver. Y es un anuncio que ha venido directamente de Dios. Si lo nota ahí en el versículo 8. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Ese librito no es cualquier libro. Ese libro que usted tiene entre sus manos no es cualquier libro. Viene del cielo, dado por el ángel de Dios, Cristo. Y es un anuncio solemne, de gracia. Cuando usted abre ese librito, se va a encontrar con la muestra más grande de la gracia de Dios. Pero también es un libro de justicia. Gracia y justicia es lo que la humanidad necesita escuchar. Es lo que usted y yo necesitamos escuchar siempre. Es un mensaje dulce, de gracia divina, abundante, incomprensible, porque ofrece al pecador más malo y depravado una esperanza segura de salvación en la sola fe de Jesucristo.
pero también es un mensaje de una horrible expectación de juicio eterno, ruina y muerte, lloro y crujir de dientes para quien rechaza con arrogancia, con rebeldía, con incredulidad ese mensaje de gracia y de juicio. Por eso no es un mensaje liviano. No es un mensaje que debe pasar, no puede pasar por encima suyo, amigo, amiga. Tampoco por encima suyo, querido creyente. Y no puede pasar por encima porque Dios da una orden clara de lo que debemos hacer con este libro. Y es lo segundo que quiero que usted atesore aquí, en este punto. Dios nos ordena tomar ese libro abierto. Ya dije que por estar abierto es porque es para nosotros. Es para ser conocido, es para ser entendido, es para ser absorbido. Y aquí Dios ordena qué hacer con el libro. Note la segunda parte del verso 8. Ve y ¿qué? Y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Ve y tómalo. Ve y tómalo. Amigo, eso le dice Dios esta mañana a usted que aún no es creyente. Señor, señora, joven, Dios le dice, ve, tómalo. Y usted, mis hermanos, mi hermano, Dios nos dice, ve, tómalo. Es un imperativo. ¿Sabe qué es un imperativo? Es una orden. No es una sugerencia para su alma. Y es una orden de Dios. ¿Y sabe por qué es una orden? En parte, bueno, porque si Dios no toma la iniciativa, ¿será que nosotros, usted por su propia iniciativa, va a ir a ese libro y tomarlo? No, Dios le da la orden, nos da la orden. Y es nuestra responsabilidad como iglesia, como creyentes. Y también para usted, amigo. Porque es la voz de Dios la que está ordenando esto. Es una voz autoritativa. Es una voz poderosa. Es la voz que creó el universo, que lo creó usted en el vientre de su madre. Dios tiene esa autoridad para ordenarnos, porque finalmente somos sus criaturas. Y él a Juan, por eso, como su siervo, le dice, ve y tómalo, vaya, tómelo. Y el siervo solo tiene una posibilidad ante su amo. ¿Cuál es? Obedecer. ¿Será que puede elegir qué hacer el siervo? Dios le está ordenando a sus siervos, de los que espera obediencia, su pueblo, como Juan, que representa aquí la iglesia, se espera que obedezca, que reciba el libro. Y Dios espera
sujeción total a esa orden de parte de su siervo. Y es lo que ocurre aquí. Mire el versículo 9, la primera parte. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. La orden divina es obedecida por su siervo como debe ser. Querida iglesia, esa es la orden que hemos recibido. Tomar ese libro. ¿Cuántas invitaciones encuentra usted en la página de la Escritura a tomar de esa palabra que Dios ha dado? Muchas, ¿verdad? Sí, hermanos, hoy el Señor vuelve a insistirnos. Ve y toma ese libro. Porque la iglesia se encuentra en los últimos tiempos, que son días malos. Usted tiene un libro abierto que Dios le ordena recibir, porque es el que usted necesita para este tiempo. Es el mensaje que usted debe atender. Es un mensaje de gracia, de juicio. Es el mensaje que su alma, hermano, debe asimilar y del que se debe apropiar en este tiempo en que se abrió el pozo del abismo y las huestes espirituales de maldad salieron del averno como un enjambre de langostas para hacer el mal que Dios ha decretado sobre los incrédulos y como un daño colateral purificarnos a nosotros, su pueblo. ¿Lo recuerda? Y en medio de ese escenario, esa es la palabra que usted y yo necesitamos. La palabra revelada, abierta de las Sagradas Escrituras. Es una palabra indispensable, no es opcional. Es la palabra que debemos vivir, que debemos anunciar. Ve y tómalo, dice el texto. Esa es la orden a seguir que viene de Dios para usted, insisto, en este tiempo. Porque, por otro lado, pregúntese, ¿cómo va usted a anunciar y proclamar lo que usted no ha tomado, saboreado y encarnado? ¿De qué va a hablar al mundo acerca de este librito si usted no ha hecho con él lo que debe hacer? Y eso me lleva al segundo punto. Gustemos el libro que viene de Dios. Mire lo que dice el texto. En el verso 9, sigo leyendo. Y él me dijo, toma y cómelo. Y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Gustemos el libro que viene de Dios. Verso 10, entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. ¿Qué ocurre cuando Juan obedece la orden que le es dada? Bueno, cuando él va y toma el librito en obediencia,
Note que después de que Juan toma el librito en obediencia a la orden dada por Dios, ahora Dios le da una instrucción más detallada de qué hacer con el librito que ha tomado. Y aquí es cuando vienen las ilustraciones a las que nos tiene acostumbrados ya este libro, que recordemos son esenciales para captar de una manera más amplia, más completa el mensaje que el Señor quiere darnos. Y aquí se ilustra una experiencia espiritual, note, mediante una acción física. Sí, esto es lo que se llamaría una metáfora simbólica. Porque Dios le dice a usted, tome mi libro y cómaselo. Tome el libro y cómaselo. ¿Y qué significa eso? Bueno, Dios quiere comunicarnos dos enseñanzas claves. La primera, debemos interiorizar el mensaje divino. Como les dije, Dios da más instrucciones cuidadosas o más detalladas, más claras, de qué hacer con el libro al hermano Juan. Le dice, coma, toma y cómelo, dice en el versículo 9. Así que podremos decir que ya tenemos 3 verbos. Primero le dice, vaya, tómelo y cómalo. La idea aquí trata de la manera adecuada como Juan debe recibir el contenido del libro. Debe comerlo. ¿Y eso a usted qué le dice, querido hermano? Bueno, nos está diciendo de una manera gráfica que debemos interiorizar profundamente el contenido de ese libro en nuestra vida. Que una recepción liviana, superficial de su mensaje queda totalmente descartada. Eso lo puede hacer cualquiera. Eso quizás lo viene haciendo usted, que le he visto su rostro más de 5 años aquí en este templo y siempre le pasa por encima y no ha dado un paso de fe, de arrepentimiento, no se bautiza, no se hace miembro de la iglesia y está escuchando todos los domingos el mensaje. Le pasa por encima. Sí, lo recibe, pero de manera superficial. Pero aquí le dice Dios, tómalo, cómelo. Debe ser digerido. Y cuando algo se digiere en nuestro organismo, empieza a procesarse, empieza a ser parte de nosotros y empieza a operar efectos transformadores, saludables, benéficos para nuestra vida. Permítame ilustrarlo. Pensemos en un paciente que llega al médico con los resultados de sus exámenes de sangre y otros que le ordenaron. Y espera entonces el dictamen del galeno. Porque este hombre ha notado que su salud viene decayendo notablemente en los últimos días. El médico
mira los resultados y después de expresar unos cuantos, vaya, vaya, y lo mira. Y le dice, en efecto, amigo, usted está presentando serios problemas metabólicos, hay riesgo cardiovascular, respiratorio, y pueden surgir otras enfermedades que ya le están dando un aviso, tensión alta, diabetes y otras más. Pero ¿sabe una cosa, amigo? Le tengo una buena noticia. Esto tiene solución. Usted puede empezar a contrarrestar todo esto con un sencillo tratamiento. ¿Sabe cuál es, amigo? Buena alimentación y ejercicio. Pues su diagnóstico es sobrepeso. El hombre respira. No me voy a morir. Y se va a su casa. Y allá llega y abre el computador, entra al Google y empieza a consultar el internet, los mejores alimentos, los más sanos, las comidas más balanceadas, las rutinas de ejercicio más adecuadas. Obtiene toda la información posible, pero sigue alimentándose igual y no implementa ninguna rutina de ejercicio. Toda esa información que ha recibido quedó en la superficie. Entró por su oído, llegó a su mente, pero jamás entró a afectar su organismo. Ahora, contraste eso con alguien que sí presta atención, que empieza a cambiar los alimentos que compra en el supermercado, que cambia sus horarios, modifica sus hábitos, incluye un ejercicio disciplinado. ¿Qué pasará con esa persona? Empieza a transformarse y empieza a recibir el beneficio del tratamiento. Lo que antes era teoría, ahora se convierte en energía, en fuerza, en salud, vitalidad. Así es la palabra de Dios para el creyente, para su pueblo. Y si usted, hermano, sigue recibiendo superficialmente la palabra de Dios, no le va a servir de mucho. Si usted, amigo, va a seguir más meses, más años aquí viniendo y no pasa nada, si usted no toma en serio esa palabra, no va a pasar nada tampoco en su alma. ¿En dónde está usted? ¿Con quién se identifica? ¿Es usted de los que solo disfruta de la miel? Del mensaje del Evangelio, cuando oye del amor de Dios, de la gracia de Dios, de la fidelidad de Dios, de la misericordia de Dios, de la bondad de Dios, pero usted no quiere absorber todo el mensaje que está en las Sagradas Escrituras? Usted no puede seguir siendo la persona, el creyente que solo disfruta de la miel de la palabra, pero no está dispuesta a saborear la amargura
de tener que cambiar la dieta y comer alimentos insípidos y sudar la gota y hacer los molestos ejercicios físicos que se le demanda. Medite en cuán listo está usted para recibir el mensaje completo de Dios en su vida. No importa la amargura que deguste, todos necesitamos esta palabra. Necesitamos comerla, beberla, amarla, vivirla, buscarla, memorizarla. Empapar nuestra alma con ella. Y necesitamos degustar toda su esencia. Y esa es la segunda enseñanza. Degustemos toda su esencia. Porque note que el texto dice, verso 10. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como miel. Pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Hay un himno que cantamos algunas veces y una estrofa dice: no podemos probar sus delicias sin par si seguimos, ¿qué? Mundano el placer. No podemos probar sus delicias sin par si seguimos mundano el placer. El Señor le dice a Juan que debe prepararse. El Señor le dice a usted esta mañana: esté consciente de estas cosas, del efecto que experimentará si obedece correctamente la orden de comer este libro abierto. Y note que lo ilustra con una sensación agridulce. ¿Sí lo notó? Dulce al paladar, pero amargo en el vientre. Juan está siendo bien informado acerca de las implicaciones de tomar ese libro de la mano del ángel de Jehová, recibirlo y apropiárselo. Porque cuando la palabra de Dios se interioriza, puede ser de gran agrado, puede ser deliciosa, un manjar precioso, esa obra de Cristo tan completa, tan suficiente, y todo por gracia, y que solo invocando su nombre puedo ser salvo, limpio, delante de un Dios justo. Eso es dulce para mi alma. Pero no queremos experimentar la amargura de la cruz, que ese mensaje nos dice que debemos tomar y aplicar a nuestra naturaleza caída. El corazón regenerado, pero aún caído, se resiste a degustar toda la esencia de la palabra de Dios. Y no nos digamos mentiras. ¿Es así o no es así? Lo dulce, a todo el mundo nos gusta lo dulce de la palabra de Dios. Vaya a una mega iglesia, allá le endulzan todo y le echan más dulce de mentiras y son fascinados porque eso es dulce, y corren las multitudes. El corazón caído se amarga
a un regenerado, cuando se le dice que debe sacrificar todos sus tesoros carnales y mundanos para tener un solo afecto, un solo tesoro en su corazón, Dios y su reino y su gloria. Sentimos amargura cuando el Señor nos dice: haced morir lo terrenal en vosotros, impureza, fornicación, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Y decimos: uy, eso está como muy amargo, y cómo así, y también dice: dejad la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, las palabras deshonestas de vuestra boca. Todo está ahí también en ese librito en Colosenses 13:5. Pero a Juan, ¿qué se le dice? Tome y coma. Y Juan puede elegir y decir: no, vea, yo quiero comer solo esta partecita del libro y esta otra, no, gracias. Sí, es así. Debe comer completo. No puede hacer una selección de recibir solo lo que es dulce a su corazón y quitar lo que amarga sus entrañas. Usted tampoco debe hacerlo. Y si lo hace, se convierte en un hijo de desobediencia, como dice Colosenses 13:5 en adelante. ¿Y sabe qué ocurre cuando usted solamente decide recibir y degustar lo dulce del librito? Usted va a llevar las consecuencias, usted es el que va a sufrir los malestares, los sufrimientos, el deterioro de su alma, de su salud espiritual. Y muchos creyentes acaban viviendo como pobres cristianos, infelices, derrotados, inconstantes, justificando y culpando a otros por la condición y la desidia de su vida espiritual. Y no reconocen que su corazón se ha resistido a mortificar los deseos carnales. Porque es que eso les da como acidez en el alma, les amarga las entrañas. No quieren saber mucho de la comunión de los santos, del día del Señor, de los hábitos sostenidos, de la oración, de la lectura, del estudio de la Biblia, de servir a los demás, de negarse, de contribuir con generosidad para el reino, con sus bienes. Uy, qué acidez en el estómago, terrible. Pero si dejamos que eso sea así, resultamos como los que tienen nombre de que viven, pero están muertos en su experiencia cristiana. No están luciendo como verdaderos creyentes. No están dando lustre al nombre del Señor, a la profesión de fe. ¿Es usted uno de los que solo quiere dulce y no amargor? ¿Cómo podrá ser útil en el reino de Dios en este tiempo malo, difícil? ¿Cómo podrá usted ser parte de esa nación santa, de ese pueblo adquirido por Dios, de ese real sacerdocio que debe anunciar las virtudes de aquel que le escogió y le llamó a su luz admirable? Medite en eso. Y eso nos ayuda a cerrar con el último punto. Anunciemos el libro que viene de Dios. Hemos visto entonces hasta aquí
tomemos el libro que viene de Dios. Pero no solamente eso, gustemos el libro que viene de Dios y por último, anunciemos el libro que viene de Dios. Mire conmigo Ezequiel 3:1, por favor. Vaya a su Biblia, mire Ezequiel capítulo 3, versículo 1. Me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre, llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí y fue en mi boca dulce como la miel. Ese es un pasaje paralelo que nos permite entender mejor y penetrar a fondo en el significado de lo que nos revela Juan en este texto de hoy. Se trata de la comisión dada a Juan para dar a conocer el mensaje del librito al mundo. Versículo 11 de Apocalipsis 10 dice, y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Ese es el librito que ha sido dado para anunciarlo al mundo incrédulo. Esa es la misión dada a la iglesia en cabeza de Juan para ser anunciado a toda criatura. Y ese librito tiene un mensaje central. Es el evangelio glorioso y dulce. Pero es un evangelio que va seguido de una proclamación amarga, que tiene que ver con los juicios de Dios contra el impenitente, el incrédulo, el que rechaza ese dulce evangelio. Y no debemos esperar que el mundo reciba bien ese mensaje. Las duras palabras de Dios van a chocar con los incrédulos. ¿A quién le gusta que le digan qué hacer? ¿A quién le gusta que le digan cómo manejar su vida, su casa, su relación con su esposa, con sus hijos, su dinero? ¿A quién le gusta que le controlen la vida? ¿A quién le gusta que le digan que debe someterse a un señor? Al corazón incrédulo, impenitente, le causa amargura. Son palabras duras. Pero por eso la iglesia, hermano, usted y yo, no debemos rechazar ni debemos tratar de suavizar y hacer solo dulce el mensaje para el incrédulo. Ojo con eso. Debe ser un mensaje completo, de gracia, incomprensible, inescrutable, infinita, pero de juicio, de muerte eterna para el que no cree. Usted debe dar una palabra solemne, porque la Escritura y su mensaje central del Evangelio tiene sabor de vida para vida y tiene olor de muerte para muerte. Y Jesús experimentó esa amargura cuando proclamó a su pueblo, a sus paisanos, y les dijo:
Como la gallina con los pollitos, quise otra vez reunirlos, pero ustedes no quisieron. Y Jesús lloró. Querido amigo, un día yo le veré en el juicio final. Nos volveremos a encontrar. Y ese día anhelamos que a todos los que les hemos anunciado el mensaje de este librito lo hayan tomado, lo hayan comido y lo hayan anunciado. Y poder escuchar la voz de Cristo diciéndoles a todos los que les hemos dado a conocer el librito, la voz del Señor diciéndoles: ven aquí, hereden el reino de mi Padre. Pero también tristemente veremos que muchos de los que les anunciamos el Evangelio aquí todos los domingos, vez tras vez, el Señor les dirá: alejaos de mí, malditos, al fuego eterno. Un puritano del pasado, Thomas Watson, dijo: qué triste será llegar al infierno con miles de sermones sobre nuestros hombros. ¿Cuántas veces ha escuchado usted el Evangelio? ¿Va a llegar usted al día del juicio con todos esos mensajes y llamados al arrepentimiento para terminar con toda esa carga de dulce evangelio en el infierno por los siglos de los siglos? Porque usted no quiso obedecer la voz de autoridad de Cristo que le dice: ve, toma el librito. Va a ser triste que ese libro abierto, gratuito, usted lo desperdicie, amigo. Que por pura soberbia, por rebeldía, por incredulidad, por dejarse engañar de su corazón incrédulo, usted no doble su rodilla ante el Rey de Reyes, Señor de Señores, que murió en la cruz para sustituir, para representar a todo pecador que le abrace en fe y arrepentimiento. Arrepiéntase, por favor. Ruegue al Señor por su alma. Vuélvase a Cristo, entregue su vida al Señor. Arrepiéntase y crea. Para eso fue dado este mensaje a la iglesia del primer siglo y de todos los tiempos. La iglesia existe para anunciar este mensaje completo, dulce y amargo, agridulce, anunciarlo a toda criatura hasta el día que el Señor Jesús venga por segunda vez. Hermanos, pero no podemos cumplir con esa comisión si primero nosotros mismos no hacemos ¿qué? ¿No hacemos qué? Comemos debidamente
el librito, esta palabra que el Señor nos ha entregado. Oremos. Padre Santo, queremos darte gracias. Hoy es día de salvación, porque hoy todavía puedes ser hallado y encontrado en tu gracia. Señor, te damos gracias por tu palabra. Perdónanos, Señor, por ser livianos, por no prestar atención debida a su contenido, por no alimentarnos debidamente, por no saturar nuestras almas, por no usar debidamente los medios de gracia para que tu palabra cause el efecto debido. Perdónanos y ayúdanos a corregir, oh Dios. Y te rogamos también por los que no creen. Te suplicamos, dales el don de la fe, el don del arrepentimiento. Señor, conviértelos y serán convertidos. Sálvalos, Padre. Transforma sus corazones para que obedezcan y vayan y tomen el libro y saboreen la dulzura del Evangelio y se dispongan también a tomar la cruz cada día y seguirte. Te lo suplicamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.